Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un tema que, la verdad, sacude los cimientos del bienestar social, el desgaste emocional extremo que sufren los profesionales del trabajo social. Es como una especie de erosión, ¿no? Lenta, constante, que no solo daña la salud de quienes cuidan, sino que pone en jaque la calidad de la ayuda que recibimos y la viabilidad de todo el sistema de protección. La pregunta central que vamos a explorar basándonos en el material de análisis es si este desgaste es en el fondo un fallo del sistema, que exige soluciones en las organizaciones, o si es, una consecuencia inevitable de la profesión que cada profesional debe aprender a gestionar por su cuenta. Dicho de otro modo, ¿el grifo está abierto y desbordado? ¿O es que nos faltan herramientas para achicar el agua? Exacto. Mi postura es que la raíz del problema está en unas condiciones de trabajo pues mal diseñadas y en unas presiones del sistema que son sencillamente insostenibles. Y yo por mi parte defiendo que aunque el entorno influya, y claro que influye, la clave para no ahogarse en este coste de cuidar está en la fortaleza, en la preparación emocional y en el autocuidado consciente de cada trabajador. Pues empecemos por ahí. Para mí, el desgaste profesional, con todas sus caras, ya sea el famoso burnout, la fatiga por compasión o el trauma vicario, no es un signo de debilidad personal. Es la consecuencia lógica y diría predecible de un entorno laboral defectuoso. Los datos son contundentes, ¿eh? Las investigaciones dejan claro que los factores de la organización, como la carga de trabajo o la falta de apoyo, tienen una relación muchísimo más directa con el burnout que las variables de personalidad de cada uno. La sobrecarga es el factor más claro. Hay estudios que señalan que hasta un 43% de los trabajadores en México tienen jornadas excesivas. Y a eso hay que sumarle el conflicto de rol, esa tensión permanente entre lo que te pide el usuario y lo que te exige la burocracia, y la sensación de soledad por la falta de apoyo del equipo. Por eso creo que centrar la solución en que el individuo se cuide más es, en el mejor de los casos, una tirita para una hemorragia. Y en el peor es una forma de culpar a la víctima, de decirle, mira, el sistema te ha fallado, ahora apáñatelas tú para sobrevivir. La solución tiene que ser estructural, tiene que venir de arriba. Entiendo perfectamente la lógica de tu argumento, de verdad, pero creo que deja fuera una parte esencial de la ecuación. La naturaleza misma del trabajo social es estar en contacto directo y constante con el dolor, con el trauma, con el sufrimiento de otros. Eso es lo que en el material se llama el coste de cuidar, un factor de estrés que es inherente a la profesión. Por muchas reformas que haga una institución, nunca va a poder eliminar por completo esa exposición al sufrimiento. Y es ahí donde la perspectiva cambia. Conceptos como la fatiga por compasión, por ejemplo, no nacen de rellenar un formulario de más, sino que se instalan directamente en la forma de pensar, en la empatía del profesional. O el trauma vicario, que es esa transformación profunda de tu visión del mundo después de escuchar cientos de historias terribles. Por eso, para mí, la primera línea de defensa, la más eficaz y realista, es fortalecer al individuo. Y que quede claro, formarse en gestión emocional, en resiliencia y en estrategias de autocuidado no es una carga extra, es o debería ser una obligación ética para poder seguir siendo un buen profesional. Es lo que te da las herramientas para navegar esas aguas turbulentas, sin depender de que el cambio en la institución, que suele ser lento o inexistente, llegue a salvarte. Vale, pero esas aguas turbulentas de las que hablas a menudo son un tsunami provocado por la propia organización. La evidencia epidemiológica apunta a un problema sistémico, no a una suma de casos individuales. Cuando vemos datos como que en Galicia un 67% de los profesionales tiene un agotamiento emocional alto o que en Argentina un 92% se siente quemado, no estamos hablando de anécdotas. Es imposible que tantos profesionales en tantos sitios distintos estén gestionando mal sus emociones a la vez. Esto huele a crisis laboral generalizada. Desde luego, las cifras son para echarse a temblar, no lo niego. Pero el propio material nos invita a ser más precisas. ¿Estamos seguras de que en ese 92% de quemados todo es achacable a la organización? El análisis distingue muy bien entre el burnout, que sí está muy ligado a un estrés crónico por malas condiciones laborales, y otros fenómenos distintos. La fatiga por compasión, por ejemplo, es diferente. Puede aparecer de forma mucho más súbita y está ligada directamente
a la exposición al trauma de una persona concreta. Es esa contaminación emocional de la que se habla, esa sensación de que las historias de los usuarios se te pegan al cuerpo. Entiendo la distinción, pero al final no es la organización la que te expone a un número inasumible de esas historias. Sí, pero el mecanismo es distinto. Esa contaminación es en el fondo una frontera que se rompe entre tu yo personal y tu rol profesional. Y aprender a gestionar esa frontera, a poner límites mentales, es una habilidad individual. No hay un protocolo institucional que pueda hacer eso por ti. Por eso, la solución no puede ser solamente reducir la carga de trabajo, sino que hay que enseñar al profesional a practicar lo que podríamos llamar una higiene emocional diaria. Un pequeño ritual para descontaminarse, para cerrar simbólicamente la puerta del trabajo al final del día y proteger tu espacio mental y personal. A ver, entiendo la idea de la higiene emocional. Suena lógica, pero seamos prácticos. ¿De qué sirve que un profesional intente descontaminarse por la noche si sabe que al día siguiente volverá a un entorno con una carga de trabajo inasumible y sin el apoyo de su supervisor? No es como intentar secar el suelo con el grifo abierto. Las herramientas personales se agotan si el sistema no las respalda. Y de hecho, el material describe protocolos institucionales que funcionan precisamente porque van más allá de los consejos. El del Servicio Madrileño de Salud, por ejemplo, se centra en algo tan básico como clarificar los roles de cada uno y, sobre todo, en crear espacios de vaciamiento. ¿Y qué son exactamente esos espacios de vaciamiento? Pues no son reuniones de equipo para ver quién ha hecho qué. Son espacios protegidos, facilitados, donde los profesionales pueden hablar de la tensión emocional del trabajo, de los casos que más les pesan, sin ser juzgados y sin que tenga consecuencias administrativas. O sea, se trata de procesar la carga emocional de forma colectiva. O mira el modelo de Chile, que implementa la supervisión clínica externa, o sea, traen a alguien de fuera de la jerarquía para crear un espacio de seguridad psicológica total. El apoyo social que percibes de tus compañeros y de tus jefes es un amortiguador potentísimo contra el estrés. Si ese apoyo no existe, si la cultura de la organización es de sálvese quien pueda, el autocuidado se convierte en una tarea solitaria y a la larga completamente agotadora. Pero esa visión, para mí, coloca al profesional en un rol demasiado pasivo, como si fuera una víctima que solo puede esperar a que la institución decida actuar. Yo creo que la estrategia más práctica y con un impacto más inmediato es justo la contraria, el empoderamiento del profesional. Las guías de autocuidado de las que habla el material no son filosofía barata, ¿sabes? Ofrecen herramientas muy concretas y accesibles. Desde aprender a detectar las primeras señales de alarma en tu cuerpo, como el insomnio, la irritabilidad o los problemas digestivos, hasta implementar rutinas sencillas de ejercicio, buena alimentación o simplemente forzarte a quedar con amigos para hablar de otra cosa. Se trata de fortalecer tus propias defensas para poder aguantar en una situación que es compleja, incluso cuando la institución no responde o lo hace con una lentitud desesperante. Es una estrategia de supervivencia, si quieres, pero también de mantenimiento de la competencia profesional. Esperar a la gran reforma institucional puede significar quemarte por el camino. El autocuidado es acción inmediata, no es espera. Es que no estoy de acuerdo con esa línea de razonamiento porque creo que sitúa la responsabilidad principal en el lugar equivocado. No estamos hablando de un favor que la empresa le hace al trabajador. La Organización Mundial de la Salud y la OIT son muy claras. Un trabajo decente debe proteger la salud mental de los empleados. Es una responsabilidad clarísima de la empresa, un deber institucional. Pero es que además, si lo miramos fríamente, es una cuestión de estrategia. Las consecuencias del desgaste son nefastas para la propia organización. El material habla de una alta rotación de personal, con datos que dicen que un profesional quemado tiene el doble de probabilidades de buscar otro empleo. O el absentismo, las bajas laborales. Todo eso representa un coste económico brutal y una pérdida de conocimiento y experiencia acumulada, de capital intelectual que es enorme. Atender a este problema no es buenismo. Es una necesidad para la supervivencia y la eficacia de la organización a largo plazo. La responsabilidad principal tiene que recaer en quien diseña y controla las reglas del juego: la institución. Ese es un argumento muy potente, ¿eh? No te lo voy a negar. La responsabilidad de la organización es evidente. Pero de ahí a eximir por completo al profesional, hay un trecho. Yo defiendo que la responsabilidad debe ser compartida. El trabajador social tiene una obligación ética, recogida en su código deontológico, de mantener su competencia. Y esa competencia no es solo saberse las leyes o las técnicas de intervención,
incluye necesariamente su propio bienestar emocional para poder ofrecer un servicio de calidad. Si estás destrozada, no puedes ayudar bien a nadie. Y aquí el material introduce un concepto que me parece fascinante, el triángulo del rescatador. Explica un poco más. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve en el día a día de un trabajador social? Porque el nombre suena muy teórico. Pues es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, en el que un profesional bien intencionado se mete en una trampa. A ver, el triángulo tiene 3 roles: la víctima, el perseguidor y el rescatador. El profesional, con toda su buena intención, asume el rol de rescatador. Ve a un usuario como una víctima indefensa y al sistema o a la burocracia como el perseguidor. ¿Qué hace? Pues empieza a asumir responsabilidades que no le corresponden, se sobreimplica, intenta solucionarlo todo él solo, saltándose a veces los procedimientos porque son injustos. Al principio se siente como un héroe, pero como no puede cambiar todo el sistema, acaba frustrado, agotado y sintiéndose él mismo una víctima del sistema y de los usuarios que no agradecen su esfuerzo. Y sin darse cuenta, se ha quemado. Identificar si tienes tendencia a caer en esta trampa y aprender a gestionarla es una tarea personal e intransferible. No hay organización que pueda hacer eso por ti. Por eso digo que el autocuidado y autoconocimiento no son un lujo, son una parte integral de la práctica profesional. Es la única manera de ayudar de forma eficaz sin destruirte en el proceso. En resumen, y recogiendo todo lo que hemos hablado, aunque la resiliencia personal es admirable y sin duda necesaria, el desgaste masivo que vemos en el trabajo social es para mí un síntoma inequívoco de que los sistemas laborales están fallando. La solución a largo plazo no puede ser pedirle a la gente que aguante cargas inhumanas a base de fuerza de voluntad. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que se necesita es un compromiso real y firme de las instituciones para rediseñar las condiciones de trabajo, para garantizar que haya apoyo real y para poner la salud mental de sus trabajadores en el centro de la agenda. Al final, proteger a quien cuida es la única manera de garantizar que el sistema siga siendo humano. Por mi parte, y sin negar la importancia de lo que dices, concluyo que, precisamente por la naturaleza de la profesión, por esa exposición inevitable al dolor, la habilidad más valiosa que puede tener una trabajadora social es su propia capacidad para autorregularse y para ser resiliente. Vamos, que su principal herramienta de trabajo es ella misma. Por eso, desarrollar un buen repertorio de prácticas de autocuidado, una conciencia profunda sobre las propias emociones y límites, no es una carga, sino una competencia profesional de primer nivel. Es lo que te permite tener una carrera larga, sostenible y efectiva en un campo que, por definición, siempre va a ser emocionalmente muy exigente. Interacción muy compleja. El análisis sugiere que tanto las estructuras de apoyo de las organizaciones como la fortaleza y las herramientas de cada individuo son piezas clave para afrontar este desafío. Como dice una de las fuentes, proteger la empatía del trabajador social no es solo proteger a una persona, es proteger un pilar fundamental para el futuro de nuestros sistemas de bienestar. Y en ese punto, creo que ambos podemos estar de acuerdo.